Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Bien, antes de empezar, deciros que he estado pensando largo y tendido si ir directamente a la teoría lambda phi 4 o bien hacer un pequeño modelo de juguete previo. Y después de darle muchas vueltas, he decidido hacer ese modelo de juguete por una sencilla razón, porque todo o prácticamente todo lo que digamos en esa teoría de juguete se va a trasladar directamente a la teoría completa. La gran ventaja es que con la teoría de juguete vamos a ir muy rápido y en todo momento vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, mientras que la experiencia me dice que si vamos directamente con la teoría lambda phi 4, como hay tantos términos y tan raros, pues uno podría perderse un poco. Entonces, lo primero de todo es, ¿qué es una teoría lambda phi 4? Creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Es aquella teoría que tiene un lagrangiano que consta del típico factor de Klein-Gordon, hasta aquí sería Klein-Gordon, y es lambda phi 4 cuando añadimos menos lambda entre 4 factorial phi a la 4. Pero como aquí va a aparecer el hamiltoniano de iteración, no el lagrangiano, entonces tenemos que calcular la densidad lagrangiana. Pero esto no lo voy a repetir porque esto ya lo hicimos en el capítulo 38 del curso de mecánica teórica y vimos que esto daba un medio de pi al cuadrado más un medio del gradiente en 3 dimensiones del campo, módulo al cuadrado, más un medio la masa al cuadrado, phi al cuadrado. Y este término, como es del estilo phi a la n, por una constante, pues aquí fácilmente se ve que esto va a dar, ya digo, si no os acordáis, volved a repasar el capítulo 38 de mecánica teórica. Bueno, pues bien, aparecería este factor por aquí. Y si os acordáis, el hamiltoniano, no la densidad hamiltoniana, sino el hamiltoniano, es simplemente la integral de x, o de 3x si queréis, de la densidad lagrangiana. Así que introducimos esta densidad aquí. Y ahora, como estamos interesados en lo que llamamos h', pues h' es solo tener en cuenta lo que no es Klein-Gordon, y lo que no es Klein-Gordon es lo verde. Pero además aquí estamos en la imagen de interacción. Por lo tanto, perdón, se ha movido esto. Por lo tanto, simplemente lo que hay que hacer es calcular esto en la imagen de interacción. Por lo tanto, como esto está en Heisenberg, la imagen de Heisenberg quiero decir, pues acordaos de la fórmula, ¿no? Cuando teníamos un operador que está en la imagen de Heisenberg, lo podíamos poner o relacionar con el mismo operador en la imagen de interacción, aplicando el operador U-daga de interacción, U-interacción. Esto está en el capítulo 76. Por tanto, si queremos expresar este hamiltoniano en la imagen de interacción, pues lo que hay que hacer es decir, vale, pues este hamiltoniano en la imagen de interacción es, tal como pone aquí, UI daga, el hamiltoniano, prima, UI. O lo que es lo mismo, la integral de 3x lambda 4 factorial UI daga phi 4 UI. Pero esto, déjame no ponerlo así, es para escribir menos, esto es lo mismo que esto. Y ahora aquí vamos a introducir la identidad U daga. Luego volvemos a copiar el campo que hay, volvemos a introducir la identidad, volvemos a introducir la identidad, y este es el que tenemos ya de por sí. Y este y este conjunto, tal como está puesto, es lo que hemos definido como el operador en la imagen de interacción. Al final da el operador en la imagen de interacción elevado a 4. Así que ya podemos poner una i aquí, una i aquí, y listos. Ya tenemos la teoría lambda phi 4 formulada, que es básicamente decir que el hamiltoniano de interacción es este. Muy bien, entonces para hacer el modelo de juguete tengamos en cuenta un criterio. A ver, supongamos que esto es el espacio, no el espacio-tiempo, sino simplemente el espacio. El tiempo iría para allá, por ejemplo. Vale, si seleccionamos un punto cualquiera aquí, pues aquí vivirá el operador, si este es el punto X, pues el operador X, phi X. Y aquí, en otro punto Y, vive el operador phi Y. Y como hay infinitos puntos, pues hay infinitos operadores. Luego, una vez tenemos el operador phi X, si queremos saber cómo evoluciona en el tiempo, acordaos que lo que hacíamos era trabajar en la imagen de Heisenberg de manera, déjame poner aquí flechita para que quede claro que es posición solo. Pues bien, si queremos saber cómo evoluciona este operador a lo largo del tiempo, íbamos a la imagen de Heisenberg y lo mismo con todos los campos. Esto es en un mundo, bueno, esto en concreto es un mundo 1 más 2,
Pero bueno, imaginemos que esto tiene dimensión 3, ¿vale? O sea, un espacio-tiempo 1 más 3. Vale, pero supongamos que estuviéramos interesados únicamente en el campo este de aquí. Es más, supongamos que eliminamos todo el espacio de manera que nos centramos solo en un punto que tiene dimensión 0, en este punto. Entonces al final este dibujo ya no tiene sentido y tendríamos simplemente una línea de tiempo de manera que en el tiempo 0, por ejemplo, pues el campo, el operador campo será el que sea y luego en otro tiempo, pues el campo será otra cosa, pero no hay dependencia en la posición porque no hay espacio. Pero ¿podemos construir algo así y que esto nos sirva para la teoría lambda phi 4, por ejemplo? Bueno, pues la respuesta es sí por una razón, porque este término de interacción depende de un punto y por tanto solo interacciona consigo mismo en un punto en concreto, no en diferentes puntos. O sea, me explico. Imaginemos un término, un hamiltoniano de interacción de forma que fuera esto multiplicado por el valor del campo 3 unidades más para allá en la X y 2 unidades más en la Y y una unidad más en la Z. ¿Vale? Todo esto imaginemos que fuera el hamiltoniano de interacción. Bueno, aquí habrá que meter Y, pero bueno, da igual ahora esto. Esto querría decir que el cómo va a comportarse el campo en este punto depende de cómo se comporta también en este otro punto. Y entonces las interacciones no serían locales, sino que serían a distancia. Y esto no está permitido, o al menos todas las teorías cuánticas de campos que se conocen, todas son locales, en el sentido de que la interacción ocurre solo en un único punto, en el punto X, no en puntos diferentes. Y es por eso que podemos hacer una teoría que sea 1 más 0, porque la interacción va a ocurrir de este campo consigo mismo en este mismo punto y no en los puntos vecinos. Y por eso todo lo que digamos aquí puede ser usado en la teoría global. Bueno, pues resulta que esto ya lo hicimos en el capítulo 5. En el capítulo 5 hicimos ese modelo de juguete que tenía acción de juguete m cuadrado partido 2 phi al cuadrado más lambda 4 factorial phi 4. Así que vamos a repasar y a generalizar eso para que nos ayude en la teoría lambda phi 4. Vamos a quitar esto de momento. Pues bien, si os acordáis, cuando la acción solo era m cuadrado partido 2 phi 2, entonces los valores esperados, phi a la n, eran n menos 1 doble factorial entre m a la n. Esto si la teoría era solo este término. Por eso le pongo, si queréis, este 0 aquí y puedo poner este 0 aquí, que indica en la teoría libre, se entiende libre de interacción. Recordad que doble factorial quería decir, por ejemplo, si tengo 5 factorial, pues significa 5 por 3 por 1, es decir, que va de 2 en 2. Y recordad que la definición de esto era la integral entre menos infinito e infinito, diferencial de phi a la n, y e elevado a menos m cuadrado dividido entre 2, phi a la 2, dividido entre la misma integral, pero sin este término. Pues bien, ahora en la teoría lambda phi 4, la definición es prácticamente lo mismo, pero claro, con la nueva acción, añadiendo menos lambda 4 factorial phi a la 4. Y por tanto ahora le quitamos el 0 y tenemos que en la teoría antigua o libre tenemos esto por aquí y en la nueva teoría esto, con esta acción. Entonces, supuestamente, por lo menos hasta el día de hoy, esta integral o este tipo de integrales con un término a la cuarta, a menos que sean numéricamente, analíticamente no se puede resolver, o por lo menos que yo sepa. Y en el caso de que se pudiera calcular de forma explícita, en una teoría cuántica de campos de verdad, de momento nadie lo ha conseguido. Por tanto, el truco ya sabéis cuál es. Es aprovecharse de la exponencial, del desarrollo en serie de Taylor, para decir, bueno, pues vamos a coger el término exponencial e elevado a menos lambda 4 factorial phi a la 4, o sea, el término este de aquí, esta exponencial, y lo expandimos. Entonces, esto de aquí en realidad también se puede poner como el sumatorio desde, bueno, como la n ya lo he utilizado, déjame poner una k, por ejemplo, desde k igual a 0 hasta infinito, de x elevado a k entre k factorial. Entonces, quien hace de x, en este caso, es todo esto. Por lo tanto, el sumatorio ahora sería todo esto elevado a k y dividido entre k factorial. Y ahora lo sustituimos aquí y aquí. Y vamos a ver qué podemos hacer con esto. De momento vamos a coger el numerador y en vez de sustituir la exponencial tal cual de esta manera, lo que vamos a hacer es sacar el sumatorio fuera y lo podemos hacer porque los sumatorios y las integrales se pueden invertir.
O sea, la suma de integrales es la integral de la suma, o al revés. De hecho, vamos a sacar también el k factorial y también el menos lambda entre 4 factorial elevado a k. Y aquí solo quedaría phi elevado a 4k. O lo que es lo mismo, n más 4k. Entonces, si dividimos entre esta integral, pero también multiplicamos entre esta misma integral y ponemos este señor aquí, si miramos aquí, ¿qué podemos ver? Pues que esto es ni más ni menos que, por definición, el valor esperado de la función elevado a n más 4k, pero como solo tenemos este trozo en la exponencial, pues entonces estamos hablando solo de la teoría libre, por lo tanto con un 0 aquí. Y esto además ya sabemos lo que es. Si os acordáis, la integral entre menos infinito e infinito de x elevado a menos a x al cuadrado, esto era lo mismo que pi, o sea, raíz de pi entre a. Por lo tanto, en este caso será raíz de pi entre lo que es a, y a es m cuadrado entre 2, o sea, 2pi entre m cuadrado, o raíz de 2pi entre m. Así que entonces, copiamos este resultado aquí y cambiamos todo esto por esto de aquí. Y de hecho voy a poner el 4K en amarillo para recordarnos que esto es lo nuevo que se añade a la teoría libre. Entonces, si hubiéramos hecho lo mismo con el denominador, fijaos que hubiéramos obtenido lo mismo, pero la única diferencia es que aquí tenemos el campo a la n y aquí no tenemos nada. Por tanto, es como si la n fuera 0 aquí abajo. Así que entonces nos daría esto de aquí. Por tanto, si ahora hacemos el numerador entre el denominador, esto nos va a dar esta suma entre esta suma, que es precisamente esto. Perfecto. ¿Y qué vemos aquí? Pues que podemos cancelar este término con este término. Vamos a colocar esto aquí abajo, que me molesta aquí tan arriba. Y de momento fijaos que todo lo que hemos hecho es exacto, no hay ninguna aproximación, porque básicamente estamos considerando todos los infinitos términos. Muy bien, y ahora vamos a borrar todo esto porque ya lo sabemos y lo vamos a sustituir por esto, que también es verdad y es correcto. Muy bien, y ahora vamos a coger unos cuantos términos y vamos a llegar, por ejemplo, hasta, ahora ya no será exacto, vamos a trabajar ahora hasta orden lambda 3, por ejemplo. Entonces, vamos a seleccionar este señor y lo vamos a sumar unas cuantas veces, pero con k igual a 0, por tanto, esto se va. Ahora con k igual a 1, por tanto, esto se va. Esto no. Con k igual a 2. Y finalmente con k igual a 3. ¿Vale? Todo esto es lo que iría aquí arriba. Aún no hemos escogido el valor de n, así que lo escogemos ahora. Vamos a seleccionar el más bajo posible, que es n igual a 2. Por tanto, 2 más 4, 6. 2 más 8, 10. Y 2 más 12, 14. Muy bien. ¿A qué es igual esto? Bueno, pues mirando esta fórmula, vemos que es 1 aquí arriba y m a la 2 abajo. Estoy refiriéndome a esto. ¿Qué es esto? Pues 6 menos 1, o sea, 5 doble factorial entre m a la 6. Y lo mismo con esto y con esto. Así que sustituimos. 5 doble factorial es 15. Esto es 945. Y esto de aquí es una burrada. 135.135. Vale, entonces voy a sustituir, pero voy a poner 1 partido m cuadrado en verde. Y este 1 partido m a la 6 lo voy a convertir en 1 partido m cuadrado a la 3, que es lo mismo. Y por supuesto el 15 este hay que ponerlo por aquí. Ponemos el 945 y este m10 dividiendo, pues 1 partido m cuadrado elevado a 5. Y por último, 1, 3, 5, 1, 3, 5 y 1 partido m cuadrado a las 7 para que nos dé 14. Vale, recordad que esto era el numerador hasta orden 3. De hecho, lo que voy a hacer es borrar esto porque tampoco me hace falta para nada. Si nos hiciera falta lo recuperamos.
y esto es lo que está en el numerador. Y claro, esto es a orden 3, por tanto, aquí habría puntos suspensivos. Vale, ¿y qué hubiera dado en la parte de abajo? Bueno, pues si hacéis lo mismo, exactamente lo mismo, pues veréis que esto va a dar 1 más 3, aquí un 2, 105, 4, un 4, 10.395 y un 6. Y, por supuesto, aquí hay un 2, ¿eh? Hemos escogido la n igual a 2. Bien, llegados a este punto, el objetivo está claro, es tratar de ver estos números amarillos, rojos, verdes, si tienen algún tipo de estructura, si se pueden representar o no con algún diagrama, y sobre todo ver si eso nos puede ayudar para la teoría completa cuántica, la de campos, la que estamos haciendo, vamos. Y la respuesta es que sí, así que vamos a ello. Si os acordáis, el numerador lo sacamos de esto de aquí. O sea, previamente a obtener estos números, habíamos dicho que este término era lo mismo que esto, que este, bueno, el amarillo es el amarillo, y que este término de phi a la 6 nos reproducía este 15 y este factor, porque el término amarillo sigue estando aquí. Luego, este otro término nos sacaba por aquí un 945 y este término verde. Entonces vamos a tratar de entender este número 15. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuando tenemos dos campos, esto nos da 1 partido m cuadrado. Y recordad que, ya lo hicimos en capítulos anteriores, que cuando estamos en QFT, este tipo de cosa, de dos campos, nos daba información de una partícula que está en el punto Y va al punto X. Por lo tanto, este término tiene que ver con la propagación de un punto a otro. Así que podríamos decir que esto es el propagador de nuestra teoría. Perfecto. Y eso lo que nos va a querer decir es que en este segundo término tenemos 3 propagadores, porque está elevado a 3. Y luego, como aparece lambda, y recordemos que lambda es el parámetro que gobierna la interacción, si lambda fuera 0, esto no estaría. Por tanto, claramente esto es de interaccionar. Y como está elevado a 1, podemos interpretarlo como que interaccionan una vez. Mientras que aquí, como está elevado al cuadrado, pues va a interaccionar 2 veces, etc. Por tanto, este término lo que vendría a decir es que hay un punto donde van a interactuar y hay 3 propagadores. Y que esto lo pueden hacer de 15 maneras, digámoslo así. Luego, por otro lado, sabemos del teorema de Wick, de QFT, sabemos que cualquier función de correlación con un número par de elementos, al final, por el teorema de Wick, digamos, interaccionaban de 2 en 2. Bueno, no sé, estoy aquí haciendo al azar, no sé cuántos he puesto, me falta uno y otro, ¿vale? O sea, que interaccionan uno con otro, no uno con dos más, sino uno con el otro. Por lo tanto, viendo este 6 de aquí, podríamos pensar que va a interaccionar uno con otro, que lo puedo poner como una especie de casilla, en donde pongo, por ejemplo, si pongo un 1 y un 2, significa que va a haber una interacción entre el punto 1 y el punto 2. Eso si pusiera 1 o 2, pero si pusiera 2, 3, pues lo mismo, pero con el 2 y el 3. Luego va a haber otra interacción, que lo pongo con esta casilla, que va a conectar dos puntos. Y otros dos más, porque en total tiene que haber 6. Entonces, de cara a hacer la combinatoria, podemos decir, a ver, aquí vamos a poner números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso es una posibilidad. Pero otra posibilidad sería 1, 3, 6, 5, no sé qué. Es otra. Y todo parece indicar que parece que hay 15. Y de hecho, esto es exactamente lo que hicimos, creo que en el capítulo anterior, no, el otro o el otro, ahora no me acuerdo. En uno de los capítulos anteriores ya vimos de dónde salía este 15. Pero vamos a hacer ver como que no nos acordamos. Y entonces decimos, vale, de cara a poner números aquí dentro, tenemos a escoger entre 6 números. Insisto, por este 6 de aquí, ¿eh? Por tanto, ¿cuántas posibilidades hay para poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 3? O sea, pues hay 6 factorial. Posibilidades de rellenar esto, de rellenar estas casillas con esos 6 números. Pero cuidado, si por ejemplo aquí ponemos el 1 y el 2, esto es exactamente lo mismo que 2, 1. Recordad que cuando teníamos el orden temporal este y nos salía un propagador, recordad que os dije que esto era lo mismo que esto. Por lo tanto, de ese 6 factorial, para disminuir las redundancias, tenemos que dividir entre 2, aquí. Pero aquí va a pasar lo mismo y aquí también. Por tanto, será dividir entre 2 y entre 2. Un 2 por cada casilla. O si queréis, 2 a la 3. Vale, pero una vez elegido, por ejemplo, 2, 1, 3, 5 y 4, 6, también podría haber pasado que alguien dijera, ah, vale, espera, que también podría haber hecho esto. Esta señora, ponerla aquí, por ejemplo. Pero claro, aquí lo que nos está diciendo es que conectes la 1 con la 2, aquí la 3 con la 5, aquí la 4 con la 6. Y aquí lo mismo, da igual si te lo dicen una antes que la otra. Por tanto, también hay una redundancia. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos aquí que pueden cambiar de orden? Pues 1, 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que dividir entre 3 factorial. Entonces, ¿qué da esto? Pues 6 por 5 por 4 por 3 por 2, entre 3 por 2 y 8.
Entonces 4 por 2 son 8, este 3 se va con este 3, 6 entre 2 es 3 por 5, 15. Y voilà, aquí tenemos este 15 que he estado hablando todo el rato, que tendría que salir de algún sitio, pues sale de aquí. Vamos ahora a este 945 y preguntarnos de dónde puede venir. Y nos fijamos aquí y vemos que hay 10, ¿no? Vamos a aplicar la misma lógica y vamos a ver si tenemos suerte y es eso. Vale, tendremos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 10 entre 2. Vale. ¿Cuántos números tenemos para rellenar? Pues desde el 1 hasta el 10. ¿Cuántas permutaciones podemos hacer sin tener en cuenta el orden ni nada? Pues 10 factorial. Claro, como el orden no importa de cada una de estas, como hemos dicho antes, pues hay que dividir entre 2, pues 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y luego, recordad que el orden de estos cacharros, de estos 5 cacharros, tampoco importa, por lo tanto tenemos que dividir entre 5 factorial. Si este número da 945, pues igual estamos de suerte. Pues bien, si lo hacéis con la calculadora, veréis que efectivamente da 945. Y si hiciéramos lo mismo con esto, ahora tendríamos 14 campos, por lo tanto, ya podéis comprobarlo en casa, que 14 factorial dividido entre 2 a la 7 y 7 factorial, esto da ese número. Apuntamos que el propagador de esta teoría es 1 partido m cuadrado. Y si comparamos con los términos de abajo, recordad que el primero, este de aquí, hacía referencia a phi a la 4, esto a phi a la 8 y este a la 12. Y efectivamente, podéis comprobar que 4 factorial entre 2 a la 2, 2 factorial, esto da 3, 8 factorial, 2 a la 4, 4 factorial, da 105, etc. O sea, que lo que vemos es que cuando tenemos el valor esperado en la teoría libre de phi elevado a p, para saber el número, este coeficiente rojo que hay por aquí, lo que tenemos que hacer es p factorial entre 2 elevado a p medios factorial. Y esto nos da ese coeficiente. Y por otro lado, tendremos p medios propagadores. Por ejemplo, con el número este de aquí, el 15, que era que la p es 6, fijaos que p entre 2 es 3, que es justamente el número de propagadores. Y aquí este 5 de aquí, pues tiene 5 propagadores, 7 propagadores por este 7, etc. Y lo mismo vale aquí abajo. Muy bien. Lo he hecho un poquito más pequeño para que me quepan las cosas y para tenerlo de chuleta. Vale, si es cierto lo que estamos diciendo, entonces deberíamos ser capaces de encontrar el siguiente término. Entonces, este primer término tenía que ver con phi a la 2. Este con phi a la 6. Este con phi a la 10. Y este de aquí con phi a la 14. Por tanto, ya vemos la secuencia. 2 y 6 son 4, 6 y 4 son 10, 10 y 4 son 14, por tanto 14 más 4 sería 18. Por lo tanto, tendríamos que hacer 18 factorial dividido entre 2 a la mitad de 18, o sea 9, y 9 factorial. Vamos a calcularlo. Vale, y nos da esto. Vale, para ver si es correcto de forma rápida, lo que tengo que hacer es dividir este número entre 4 factorial a la cuarta. Básicamente, porque lo que venga aquí, pues tiene que ser esto. Este número, 1 partido 4 factorial, menos lambda 4 factorial a la 4, y los propagadores que hagan falta. En este caso será 1 partido m cuadrado a la 9. Porque recordad que los propagadores son p entre 2 y p estamos con 18, por tanto 9, ¿no? Claro, entonces cuando yo ahora lo calcule con el ordenador, lo que me va a dar es un cierto número por lambda a la 4. Por eso necesito saber cuál es ese número. Vale, para hacerlo fácil, pues una cosa que podemos hacer es decir, vale, ¿qué va en el numerador? Pues la integral de x al cuadrado por la acción. Y fijaos que he puesto la m igual a 1, ¿vale? Porque así ya nos dará directamente el número. Entonces, lo que voy a hacer es extenderlo como serie de potencias hasta orden 5, por ejemplo, en lambda, y nos da esto. Vamos a ver. Ah, bueno, recordad que habíamos dividido arriba y abajo entre raíz de 2pi entre m cuadrado, si os acordáis. Por lo tanto,
este raíz de 2pi tenemos que no tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a borrar todo esto, que son los órdenes primeros, y nos vamos a quedar correcto con el orden 4, ¿vale? Dividimos entre raíz de 2pi, como hemos hecho antes, arriba y abajo, y nos sale el mismo número. Y lo bueno de todo esto, y es tan importante que lo voy a apuntar, lo importante es que estos números combinatorios son idénticos en QFT, concretamente lambda phi 4. Y de hecho, los propagadores también. Quiero decir que si aquí, por ejemplo, el propagador es 1 partido m cuadrado, aquí sale 3 propagadores, bueno, pues lo que va a salir en la teoría QFT pues son 3 propagadores, pero los propagadores de verdad, de la teoría. También habrá por ahí alguna diferencia porque habrá que poner una integral, pero bueno, o sea, sutilezas pequeñas. Quiero decir que esto nos va a ayudar muchísimo, como ya veréis. Muy bien. Hasta aquí lo que hemos hecho es explicar estos números rojos. Pero así no es como queremos hacer las cosas, porque lo que queremos hacer no es que haya, como he dicho varias veces, que haya aquí un 15, sino que haya un 3 y un 12. Y que en vez de este 945, pues que haya una suma de números. O dicho de otra manera, lo que queremos es descomponer estos 15 trozos, estos 945 trozos, en piezas más simples que se repiten. Entonces, para hacer eso, es más conveniente volver a reescribir esto de la manera que hicimos justo al principio. Que os acordáis era... ¿Y por qué es más conveniente así? Porque cuando vayamos a la teoría de QFT, esto en realidad lo que nos va a salir va a ser el vacío de Klein-Gordon, el campo X, o sea, el campo en X, el campo en Y y el vacío. Bueno, y por supuesto el time ordering, que siempre se me olvida. Y luego este término, cuando vayamos a QFT, va a ser el valor esperado del time ordering del campo en X, campo en Y, y después va a aparecer 4 veces el campo evaluado en otro punto Z. Y lo mismo con esto. Solo que este 8 va a querer decir phi x, phi y, después phi evaluado en un punto que llamo z1 4 veces y después evaluado en z2 4 veces. ¿Y por qué esto? Pues porque la teoría, al ser lambda phi 4, significa que interaccionan 4 campos en el mismo punto. Es por eso que sale este 4 y este 4, aunque ya lo veremos en el capítulo siguiente, pero bueno. Entonces lo bueno es que teníamos el teorema de Wick que nos decía, vale, pues vamos a contraer estos dos campos, luego vamos a contraer este con el otro, etcétera, ¿no? Y es gracias al teorema de Wick lo que tiene sentido pues todos los diagramas y todo eso. Entonces, dicho esto, vamos a borrar esto, que ahora mismo no nos hace falta. El primer término, como hemos visto, nos va a representar el propagador en la teoría libre, que en nuestro modelo de juguete, recordad que era 1 entre m al cuadrado, pero en QFT pues va a ser el propagador de Feynman. Y ahora vamos a este término, o sea, a este valor esperado. Esto lo podemos interpretar como el valor esperado de phi 1, phi 2 y después de, pues por ejemplo, 3, ¿no? 4 veces iguales. Y recordad que para encontrar los números rojos aquellos, bueno, estos, o sea, para encontrar el 3 veces algo más 12 veces algo, lo que hicimos hace un par de capítulos era aquello de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacer todas las posibles permutaciones, después hacer que 3, 4, 5 y 6 sean igual a 3 y empezar a contar, ¿vale? Y salían dos tipos de diagramas, como ya vimos. Entonces, esto ya lo hicimos. Pero luego hay que ir a orden 2, etcétera. O sea, hay que seguir, ¿no? Entonces, claro, esto, para no hacerlo a mano, porque claro, aquí salen solo 15 términos, pero después salen 945 términos. Entonces, lo que he hecho es un código de MATLAB, que os dejo en la descripción, y vamos a utilizarlo. Espero que los informáticos que estén aquí me perdonen porque la programación está del todo menos optimizada y tal, pero bueno, lo he hecho simplemente pues para calcular rápido, funciona, no es, insisto, lo óptimo, pero bueno, hace su función. Muy bien, aquí lo tenemos. Repito, este programa lo que hace es lo mismo que hicimos hace un par de capítulos, pero en vez de hacerlo a mano, pues lo hace él solo, el ordenador, ¿vale? Entonces tenemos para un solo vértice, es decir, de orden lambda igual a 1, y luego un poquito más abajo, dos vértices, es decir, lambda cuadrado. Entonces, si lo ejecutamos, fijaos lo que sale. Vale, ¿cómo se interpretan estos números de aquí? Lo que sale es 3 veces la contracción 1, 2, 3, 3 y 3, 3. Y sale 12 veces la contracción 1, 3, 2, 3, 3, 3. O sea, 3 veces la contracción 1, 2, 3, 3 y 3, 3. Y 12 veces, recordemos, de 1 a 3, de 2 a 3 y 3 a 3. Por lo tanto, si incluimos este factor por aquí, lo que nos sale es 3 entre 4 factorial es 1 octavo menos lambda, y esto exactamente igual. Y si dividimos 12 entre 4 factorial, sale 1 medio, menos lambda,
y esta contracción. Y entonces, si estuviéramos en QFT, entonces lo que habría que hacer es cambiar cada bicho de estos por un propagador de Feynman. 1 y 2 representa X e Y, y esto de aquí pues sería el propagador que va de Z a Z. Y lo mismo aquí. Ya veremos qué hacer con esto en el siguiente capítulo, pero es solo para que empecemos a conectar cosas. Eso si estamos en QFT. Si estamos en el modelo de juguete, pues entonces esto lo cambiaremos por 1 partido m cuadrado, y lo mismo esto y esto. Por lo tanto, 1 partido m cuadrado a la 3. Y efectivamente esto también. O sea, esto nos daría 1/8 menos lambda, 1 partido m al cuadrado a la 3, más 1/2 menos lambda, 1 partido m cuadrado a la 3. Fijaos que estos son números. Bien, ¿cómo podemos representar estos dos números como diagramas? Mirando aquí. Bueno, podemos decir, vale, pues tendremos una propagación que va de 1 a 2, una propagación que va del 3 al 3, o sea que este es el punto 3, pues del 3 al 3, y otra propagación del 3 al 3. Y aquí hay 1, 2, 3 y 4, o sea, quiero decir, mirando aquí, vemos que hay 1, 2, 3, 4 líneas que intersectan en un punto. Ese punto típicamente se le llama vértice, y es donde asociaremos el menos lambda, este de aquí. O sea, aquí iría el punto o el vértice de interacción. Y entonces ya vemos, hay 1, 2 y 3 líneas, por tanto 3 propagadores, un punto, un vértice de un punto de interacción, menos lambda, y luego está el famoso factor de simetría. Bueno, en realidad el factor de simetría es el número que hay aquí abajo, ¿eh? Vale, ya veremos si entro o no entro en cómo calcular estos factores de simetría solo viendo el dibujo, pero de momento, como ya tenemos este método, vamos a seguir así. Bueno, este diagrama, voy a hacerlo un poco más pequeño, es de 1 a 2, de 3 a 3 y de 3 a 3. Y fijaos que esto es un número, esto es otro número y esto es otro número, por lo tanto, se está multiplicando. Por tanto, tenemos que imaginarnos que estos diagramas es como si fueran números que también se están multiplicando de alguna manera, ¿vale? Y ahora, si vamos aquí, vemos que el 1 está conectado con el 3 y el 2 también con el 3. Por tanto, aquí podríamos hacer el dibujo poniendo el 1 y el 2 y el 3 por aquí. Y ahora decimos, vale, pues si es así, el 1 se conecta con el 3, bien. El 2 se conecta con el 3, bien. Y el 3 con el 3. Pues este sería el diagrama que lo resume. ¿Vale? Insisto, el 1, 3 es esta línea, el 2, 3 es esta línea, 2, 3 o 3, 2 es lo mismo, y el 3, 3 es esta línea. Entonces, este dibujo representa todo este número. Y este diagrama, todo este número. O sea, este número y este número. Es lo que os decía antes. Cada diagrama representa simplemente un número. Entonces podríamos borrar estas cosas que hay aquí y poner el diagrama correspondiente. Primero, el propagador, que era ese término de aquí, una línea, más este diagrama, más este otro diagrama. Vale, y vamos a guardar lo que vale cada cosa. Vamos a ver un momentito. Muy bien, vamos ahora al siguiente término, el valor esperado de phi elevado a 2 más 8 en el vacío de la teoría libre. Entonces, una vez más, lo interpretaremos como si hubiera dos campos en el punto 1 y 2, y después tendríamos 4 campos iguales en el punto 3, 3, 3, 3 y otros 4 campos en el punto 4, 4, 4. Estos son etiquetas, da igual cómo se llame. O sea, lo importante es que esto es un punto diferente de este y estos dos puntos son diferentes del 3 y del 4. Entonces, si volvemos a mi código de MATLAB, resulta que nos da esto a dos vértices, es decir, orden lambda cuadrado, ¿no? Nos dice que sale 9 veces esto, 12 veces esto. Entonces vamos a representar alguno para ver un poco cómo va la cosa. Bien, el primer término que sale es, bueno, 9 veces algo. ¿Qué algo? Pues de 1 a 2, de 3 a 3, etcétera, etcétera. De 1 a 2, de 3 a 3, de 3 a 3, de 4 a 4, de 4 a 4. ¿Vale? Sería este término. Luego tendríamos este. 12 veces, el 1, 2, el 3, 4, el 3, 4, el 3, 3 y el 4, 4. Entonces, para no hacerlos todos, os pasaré también en la descripción un JPG donde resumo el asunto. ¿Vale? Por ejemplo, estos 9 términos, que son el 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, pues bien, el diagrama sería este. Una propagación de 1 a 2, una propagación de 3 a 3, otra propagación de 3 a 3, etcétera, ¿no? Y este sería el diagrama. Luego, este otro de aquí sería una propagación de 1 a 2, esta línea de aquí,
Luego, de 3 a 4 podría ser, por ejemplo, esta línea de aquí. De 3 a 4 también podría ser esta, de 3 a 4. Y luego de 3 a 3 y de 4 a 4, es decir, de 3 a 3 y de 4 a 4. Bueno, pues aquí os voy poniendo, digamos, bueno, os pongo otra más. Salen 24, todo esto sale insisto, leyendo lo que sale en el programa de MATLAB, este que he hecho. Bueno, pues de 1 a 2, de 3 a 4, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los diferentes diagramas que van saliendo. ¿Vale? Esto, insisto, este JPG, donde están todos los diagramas que salen, pues os lo dejaré en la descripción. Entonces, lo interesante de este diagrama es que si os fijáis, aquí lo vemos claramente, por ejemplo, sale 36 veces estas contracciones y 36 veces estas contracciones, que uno diría, oye, pero si es lo mismo, ¿no? Bueno, sí y no, porque aquí tenemos un 3 y aquí tenemos un 4 y aquí tenemos un 4 y tenemos un 3, pero en realidad es indistinguible esta opción de 3, 4, 4, 3 porque el número va a ser el mismo. Por tanto, en vez de ser 36 y 36, pues serían 72 veces este diagrama. Aquí tenemos 12 veces este diagrama, 24 veces este mismo diagrama, y no sé si sale también alguna... Ah, exacto, y aquí también sale 36 veces este mismo diagrama. Por tanto, en realidad lo que habría que hacer es sumar. Entonces, para hacer eso, vamos a añadir este factor de aquí a ambos lados. Y entonces, este número multiplicado por 9 nos va a salir 1 entre 128 menos lambda al cuadrado y esta contracción. Luego, aquí tenemos 12 veces esto, que esto es de 1 a 2, de 3 a 4, de 3 a 4, de 3 a 3 y de 4 a 4. Bueno, pues este diagrama no solo sale 12 veces, sino que sale unas cuantas más. En concreto, sale 72 veces, porque aquí hay puntos suspensivos. O sea que, en realidad, aquí, contándolos todos, tendría que haber 72. De hecho, lo que voy a hacer es, os lo voy a poner en un momentito porque no hay muchas y así ya lo tenemos, lo tenéis en algún sitio, ¿no? Vamos a ver. Este valor esperado sale 288 veces 1, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 2, más 72 veces 1, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 4, 4 y copio las siguientes más rápido. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces, si multiplicamos por el factor este de aquí, nos va a salir un menos lambda cuadrado que multiplica a todo el mundo. Y voy a copiar todo esto. Hay que dividir el 288 entre 1 entre 2 factorial y 1 entre 4 factorial al cuadrado. Y entonces eso nos da los factores de simetría. Vale, vamos a multiplicar menos lambda cuadrado por cada uno de estos términos. Perfecto. Y ahora vamos a ponerlo ahí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar cada uno de estos diagramas. Aquí hay una propagación de 1 a 3, de 3 a 3, o sea, puede dibujar las líneas y los vértices. Si estuviéramos en QFT, entonces, por ejemplo, la contracción esta, 1, 3, sería el propagador de Feynman, en la teoría libre, de x menos, como aquí tenemos dos puntos, el 3 y el 4, pues por ejemplo z1, pero por ejemplo, yo qué sé, el 4, 2 sería el propagador de Feynman de 2 es y 4 que es el otro punto, pues por ejemplo z2, etcétera. ¿Vale? Esto si estuviéramos, que lo estaremos, en la QFT. En nuestro caso, en nuestro toy model, todos los propagadores son iguales, igual a 1 partido m cuadrado. Entonces, como tenemos 5, pues va a salir 1 partido m cuadrado elevado a 5 en todos estos términos. Así que lo copiamos. Vale, vamos a ponerlo por aquí abajo, a ver si nos cabe. Vale, pues todo esto de aquí abajo es lo que sustituye a este término de aquí. Entonces voy a hacer espacio, voy a borrar esto porque ya lo sabemos. Y voy a tratar de juntar las cosas. Vale, y ahora voy a ver si me cabe por aquí a la derecha el valor de cada diagrama. Vamos a intentarlo. Bueno, he tenido suerte y me ha cabido. Vale, y ahora, por último,
Ya vamos acabando el capítulo, que este está siendo un poco más espeso y más largo, pero bueno, es lo que hay. Vamos ahora a estos términos que, si os fijáis, solo tienen números amarillos. O sea, que una cosa como esta, en la QFT, pues va a ser phi z, phi z, phi z, phi z, y no va a haber patas sueltas. Y lo mismo con este, pero con 8 zetas. Lo que pasa es que 4 de ellas serán z1 y las otras 4 serán z2. Es decir, que al no tener patas serán como burbujas, por así decirlo. Es decir, diagramas, por ejemplo, un diagrama que podría salir de aquí es una contracción y otra contracción de ese estilo. ¿Vale? Esto en inglés la gente típicamente le llama burbujas de vacío. Vale, entonces vamos a recurrir a nuestro querido MATLAB. Muy bien, pues aquí tenemos el código que también os dejaré abajo en la descripción. Ya sabéis que solo podréis tener acceso si sois socios de Patreon. Ya sabéis, $1 o $3 al mes. Lo que he dicho ya un montón de veces. Y bueno, al final me he animado y he hecho un solo vértice, pero también 2 vértices y también 3 vértices. Así que esto va a tardar un pelín más. Le doy al Run. Muy bien, vamos a ver lo que da. Vale, esto es lo que da. Así que lo pongo en la otra pantalla y os voy diciendo. Phi a la 4. El valor esperado en la teoría libre sale 3 veces la contracción 3,3 y 3,3. ¿Vale? Esto de aquí sale 3 veces 3,3, 3,3. Y ahora 9 veces esto, 12 veces esto, etc. Más 12 veces 3,4, 3,4, 3,3, 4,4. Más 3,4, 3,3, 3,4, 4,4. Más 24 veces 3,4, 3,4, 3,4, 3,4. Más 36 veces 3,3, 3,4, 3,4, 4,4. Más los términos de orden 3, que lo voy a poner aquí porque son muchísimos, fijaos. 24 veces 3,5, 3,5, 3,3, 4,5, etcétera, etcétera. 27 veces esto, este otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy bajando hasta llegar al último, que sale 432 veces el 3,3, 3,4, 3,4, 4,5, 4,5, 5,5. Entonces lo bueno es que si, por ejemplo, cojo una fila cualquiera, pues puedo dibujar qué tipo de diagrama es, si tengo curiosidad. Ahora tendríamos el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Entonces nos sale, mirando aquí, insisto, 3,5, 3,4, etcétera, etcétera. 3,5, 3,4, 3,3, 4,4, 4,5, 5,5. Bueno, esto dibujado mejor sería pues una cosa bastante imaginativa, sería algo así, puesto bonito. Donde esto sería el 3, este sería el 5 y este sería el 4. ¿Vale? Fijaos, de 3 a 5 sería este. De 3 a 4, este de aquí. De 4 a 5, este. De 5 a 5, de 3 a 3 y de 4 a 4. Bueno, pues este, por ejemplo, sale 96 veces. Bueno, ojo, 96 veces y a lo mejor sale más veces y hay que sumarlas todas, igual que antes, ¿no? Entonces voy a dejar como ejercicio, esto ya es para la gente, la verdad es que me haría muchísima ilusión que alguien se decidiera a hacerlo, la verdad. El ejercicio es a orden lambda 3. De hecho, este ejercicio es el primer ejercicio que yo recuerde ahora mismo que no está en ningún libro. O sea, todos los libros como mucho se quedan a orden 2, pero a orden 3 a lo mejor ponen algún que otro diagrama, pero nadie los pone todos. Por tanto, esto sería un ejercicio que casi podría ser parte de un trabajo de final de grado, de una carrera, ¿no? Que es el cálculo de todos los términos de orden 3 y sus factores de simetría, ¿no? Y estaréis haciendo una excursión más allá de los libros, ¿no? Vale, pues el ejercicio consiste en, mirando estas contracciones, que las voy a poner aquí en pantalla para que podáis hacer una captura. Vale, o sea, la primera captura llega hasta aquí, ¿vale? Vale, pues esto de aquí ya empieza del 108. Vale, ahora todo esto hasta llegar aquí, hasta 216. Vale, y finalmente todos estos. ¿Vale? O sea, os dejo esto así para que podáis hacer captura de pantalla por si no tenéis acceso a Patreon. Y nada, hacer todos los dibujos, todos los diagramas, sumar todos los que sean iguales y luego multiplicarlo por 1 partido 3 factorial menos lambda 4 factorial elevado a 3, ¿vale? Y cada uno de esos números que os aparezcan,
Vale, pues esto lo que al final dará es el menos lambda a la 3 dividido entre el factor de simetría correspondiente. Vale, pues ojalá alguien se anime a hacer este ejercicio. De hecho, si alguien lo hace y está los dibujos más o menos bien presentados, lo voy a poner en un pedestal en Patreon, por supuesto con el autor o autora que haya hecho eso. Porque esto, bueno, y el formulario de CRUD, por supuesto. Porque esto, ya digo que puede ayudar mucho a aquellas personas que quieran dedicar parte de su vida académica a calcular diagramas de orden superior. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. Pero antes de seguir, es que no puedo remediarlo. Quiero hacer otro más al azar. Por ejemplo, este. A ver qué pinta tiene ese diagrama. Porque ya digo, esto yo ni siquiera los he visto. Nunca. Así que vamos a ver. Esto sería 3, 4, 5. Estoy mirando en la otra pantalla. Será 3, 3, 3, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5. Entonces vamos a ver. Esto sería, si esto es el 3, 4 y 5, tendríamos una burbuja por aquí. El 3 con el 4 ya está. Luego el 3 con el 5. Y el 4 tendría un 4,5, un 4,5 y un 4,5. Exactamente. Pues este sería este otro diagrama. No me digáis que no son bonitos. Perdón, que con la emoción he visto que acabo de cometer un error. También debe ser por el cansancio de tanto vídeo. Disculpadme si habéis estado sufriendo. Claro, es que estos términos de aquí son de orden 2, o sea, de esto. Me he dejado llevar por el entusiasmo. Por tanto, haciendo lo mismo de siempre, multiplicando por este factor, esto al dividir entre 4 factorial con el menos lambda, esto nos va a dar un octavo menos lambda y esta contracción. Y luego, esto de aquí, haciendo lo mismo, pero con este otro factor, 1 entre 128 menos lambda al cuadrado, 1 entre 96 menos lambda al cuadrado, etc. Perfecto. Y este diagrama pues va a ser de 3 a 3 y de 3 a 3. No tiene mucha dificultad. Así que ya pongo el resultado por aquí. Y por supuesto, esto es dos propagadores, que en el toy model es 1 partido de m cuadrado, al cuadrado, porque hay 2. Así que este término de aquí, que es este, va a ser el diagrama que acabamos de ver. Vale, este diagrama va a ser del 3 al 3, del 3 al 3, del 4 al 4, del 4 al 4, y el valor numérico pues es este, y 4 propagadores. Borramos para que no nos confundamos. Voy a hacer un poco de sitio. Vale. Este de aquí será del 3 al 4, del 3 al 4. Vale, por tanto, de 3 al 4, de 3 al 4, de 3 a 3 y de 4 a 4. Y de nuevo, 4 propagadores. Este de aquí es de 3 a 4, de 3 a 4, de 3 a 3 y de 4 a 4. O sea, el mismo que este. Vale, eso significa que se me había descuidado sumarlo. Perfecto. Claro, y ahora me estoy dando cuenta de que este también es lo mismo. Porque hay un 3-3, un 3-4-3-4, 3-4-3-4 y un 4-4-4. Exacto. Vale, y este no, este es diferente. Vale, no pasa nada, mejor, porque ahora vamos a sumar estos junto con este, que básicamente es sumar 1 partido 32 más 1 partido 48 más 1 96. Y da 1 partido 16. Así que fantástico. Y ahora sí que esto es el factor de simetría correcto, no el que había antes, claro. Pero no pasa nada porque esto nos hubiéramos dado cuenta al ver que el diagrama es el mismo. Así que fantástico. Insisto, el error es que teníamos que haber visto cuáles de estos términos eran iguales o equivalentes antes de hacer nada. Pero bueno, ya está hecho, ya está todo en orden. Y por último, vamos a ver. Este es de 3, 4, del 3 al 4, de 3 al 4 y de 3 al 4. Este diagrama ya no suena, ha salido antes. Bueno, de hecho todos estos han salido antes. Y esto, de nuevo, 4 propagadores. Vale, y ahora sí, borramos esto y colocamos lo que nos ha salido. Este ya está colocado y ahora falta colocar estos 3. Bueno, y evidentemente aquí habría infinitos términos más o infinitos diagramas más y aquí también.
Muy bien, y ahora solo nos queda una última cosa, que no por ser la última es la menos importante, de hecho es la más importante. Bueno, esto que hemos hecho es importante, pero lo que viene ahora diría que igual o más. Y aparte es, digamos, la parte más divertida para mí. Bien, esto al final, at the end of the day, como dicen los anglosajones, nos queda pues un cierto número por otro número lambda más otro número lambda cuadrado, etc. Y aquí abajo pues habrá un 1 más un número por lambda más otro número por lambda cuadrado, etcétera, etcétera. Y nosotros esto lo podemos interpretar como una función de lambda. Entonces, si hacemos Taylor de esta función con respecto a lambda, pues entonces tendremos un número más otro número por lambda más otro número por lambda al cuadrado, etc. Y si miramos los términos que hay aquí y miramos sus diagramas de Feynman como son, pues resulta que no aparecen burbujas. O sea, que de alguna manera misteriosa, o no tan misteriosa, no lo sé, se saca factor común de las burbujas de aquí arriba y se cancelan con la suma de todas estas burbujas. ¿Vale? Eso es lo que vamos a intentar esbozar el argumento, porque claro, va a ser importante. Por eso al final, cuando queramos calcular el valor esperado de dos campos, pues entonces solo nos vamos a tener que preocupar por los diagramas que no son burbujas. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo podemos ver esto. Vale, vamos a fijarnos en esta primera burbuja y vamos a llamar a este número, V1. Entonces, si vamos a este segundo diagrama y decimos, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a desdoblar este número de manera que aquí haya un 8 y aquí también. Pero claro, 8 por 8 son 64 y tendría que dar 128. Y luego además tenemos que compensar, haya menos lambda cuadrado, pues tiene que haber una sola menos lambda y una sola menos lambda. Y evidentemente, en vez de 4 y 4 es 2 y 2. Y ahora sí, podemos decir que todo esto es exactamente igual que esto. Pero también vemos que si hemos llamado V1 a este número de aquí, pues resulta que esto es V1 y esto también. O sea, que si llamamos a este señor V1, resulta que este señor es un medio de V1. Entonces, aunque no lo hemos calculado, que eso estaría por aquí, en orden 3, dejadme ver cómo sería de este otro posible diagrama de orden 3. Insisto, este no ha aparecido porque nosotros nos hemos quedado con orden lambda al cuadrado, ¿vale? Pero si hubiéramos hecho el lambda 3, o cuando alguien de vosotros me mande el ejercicio, ahí veremos un diagrama de este estilo, que irá por aquí en orden 3, ¿no? Vale, entonces esto, ¿cuántos propagadores tiene? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ¿cuántos vértices tiene? 3. Por lo tanto tendremos un menos lambda a la 3. Vale, ¿y el factor de simetría? Bueno, no he hablado del factor de simetría y ahora quizás sea un buen momento para hablarlo. A ver, o sea, esta asa de aquí, podemos imaginar o sea, hablo de esta asa, ¿eh? Esta de aquí, vale. Pues podemos imaginarnos una mano que coge esta arandela, digamos, y le da una vuelta de 180 grados. Y la cosa se queda igual. Y lo mismo con esta arandela. Podemos darle una vuelta de 180 grados y se queda igual. E incluso podemos voltear esta figura y también se quedará igual. Por tanto, hay tres cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces esto es 2 elevado a 3, o sea, 2 por 2 por 2, o sea, 8. Y por eso el factor de simetría aparece aquí 8. Pero claro, aquí tenemos 8, 8, 8. Pero además, como hay 3, entonces significa que si este señor lo colocáramos aquí, este señor lo colocáramos aquí y este igual, y hiciéramos las diferentes permutaciones, pues tendríamos 3 factorial permutaciones. O sea, que al final lo que nos quedaría como factor de simetría es 8 a la 3, o sea, este 8 por 8 por 8 y 3 factorial. ¿Vale? Bueno, luego si queréis hablo un poquito más para acabar el tema de los factores de simetría, pero quisiera seguir con esto para no perder la argumentación, ¿eh? Porque estamos, insisto, preguntándonos cómo es posible que al hacer toda esta fracción, ¿no? Calculada hasta órdenes el que sea, al final solo nos va a dar diagramas de este estilo, o sea, que no son burbujas. Ese es el objetivo, ¿eh? Pues bien, claro, viendo esto, por eso he puesto este 3 factorial de otro color. Ojo, el factor de simetría es todo esto, 3 factorial por 8 a la 3. O sea, todo esto es el factor de simetría. Pero he colocado ese 3 factorial de color diferente para que quede clara una cosa. Que esto de aquí es precisamente V1 al cubo. Entonces, no creo que sea mucha sorpresa si os digo que si en vez de tener 3 tuviéramos 4, pues ya os digo yo que esto va a salir 1 partido 4 factorial
V1 a la 4. Y este 4 factorial es precisamente por la permutación de estos 4 señores. O sea, resumiendo, que este diagrama que consta de estos señores n veces tiene un valor de 1 partido n factorial V1 a la n. Y esto sería el resumen. Vale, pero ¿eso solo pasa con esto o sea, con estos dos? Pues no, va a pasar con todos, porque dibujemos cualquiera de estas burbujas, yo qué sé. Por ejemplo, hago esta que es nuestra amiga y luego pues voy a poner, por ejemplo, unos pegotes aquí. Vale, esto tendría 1, 2, 3 y 4. Por tanto, esto es orden lambda 4. Vale. ¿Cuánto vale este diagrama? Pues no lo sabemos ahora mismo. Bueno, se podría calcular con las simetrías y tal, pero da igual ahora. La cuestión es esto será un cierto valor, V algo, V7, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, esto, el llamarle esto V1 es porque es el primero que me he encontrado. Y a lo mejor este pues, lo puedo llamar V2 y este V3, o sea, da igual cómo le llamemos, la cuestión es que son cada burbuja que nos encontremos le vamos llamando V7, V8, V9, etc. Bien, esto no se sabe lo que valdrá, V7. Pero lo que está claro es que si yo ahora tengo un diagrama en el que aparecen dos monigotes de estos, pues esto va a valer 1 partido 2 factorial V7 al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque aparte de todas las simetrías que tenga esto y esto, que ya están contenidas aquí dentro, habrá una posible permutación de estos dos. Pues por eso es 2 factorial, una permutación de dos señores. Pero si hubiera un señor más, pues entonces estaríamos hablando de la permutación de 3 señores iguales. Por lo tanto, esto sería 1 partido 3 factorial V7 a la 3. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de haber 3 señores de estos, pues hay 2 señores de estos y un señor tipo V1? Bueno, pues entonces tendríamos estos señores que valdría 1 partido 2 factorial V7 a la 2 por este, V1. En conclusión, ¿qué va a pasar en el denominador? Bueno, pues aquí en el denominador vamos a tener el 1, este de aquí, más lo que hemos llamado V1, más este señor que hemos visto que es, bueno, lo he borrado, bueno, esta fórmula de aquí, que va a ser 1 partido 2 factorial V1 al cuadrado, ¿no? Más, este es un nuevo diagrama que aparece, pues le llamamos V2, por ejemplo. Muy bien. Y este es otro nuevo diagrama, por lo tanto le llamamos V3. Perfecto. Y esto es lo que tendríamos hasta orden 2. Pero en orden 3, pues podría aparecer, pues, por ejemplo, esto. Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues 1 partido 3 factorial V1 a la 3. Pero luego también, por ejemplo, podría aparecer, pues, este señor dos veces. Entonces, este señor será como este, que le hemos llamado V2, pero dos veces. Por tanto, 1 partido 2 factorial V2 al cuadrado. Y así con todas las posibilidades. Entonces, ¿existe alguna expresión sencilla que haga evidente lo que va a ser todo esto? Bueno, pues resulta que sí. Que es la exponencial de V1 más V2 más V3, así hasta el infinito. Si desarrolláis esto, ya sabéis, esto será 1 más todo este exponente, más 1 partido 2 factorial, todo este exponente al cuadrado, más 1 partido 3 factorial, todo este exponente al cuadrado, etc. A 3, perdón. Pues, o sea, esta suma de aquí va a dar todas las posibles combinaciones, en donde solo haya V1 al cuadrado, o solo haya V2, o haya mezcla de V2 con V17 a la 2, por tanto tenemos 1 partido 2 factorial. O sea, todas las posibles combinaciones de potencias con su factor aquí, que va con este 2. Si aquí tenemos un 2, pues 2 factorial. Si tenemos un 3, pues 3 factorial, ¿vale? O sea, toda esa estructura se puede expresar o resumir en la exponencial de esto. Y para que os convenzcáis, pues podéis hacerlo con el ordenador, decirle, oye, expande un poco, no sé, 4 o 5 Vs, ¿no? Y enseguida os convenceréis de que efectivamente va a ser así. Por tanto, el denominador resulta que lo podemos poner como la exponencial de todos estos cacharros. O sea, todas las infinitas burbujas. Así que actualizamos esto y ponemos aquí abajo esa exponencial. Muy bien. ¿Y qué es lo que ocurre arriba? Bueno, pues miremos un momento aquí. A ver, aquí tenemos un propagador con una burbuja, un propagador con dos burbujas, un propagador con una burbuja y un propagador con una burbuja. Entonces, ¿podemos de alguna manera sacar factor común la línea? Bueno, veamos. Vamos a echarle un vistazo a este propagador, perdón, a este diagrama, y decimos, este propagador que está elevado a 3, vamos a ponerlo como elevado a 1 y elevado a 2, que es lo mismo. Si hacemos esto, entonces resulta que esto de aquí es lo que hemos llamado V1.
Por tanto, nos queda que el palito este por esto es igual a este propagador por V1. Pero como hemos dicho que este monigote, este de aquí, vale V1, y hemos dicho que este propagador vale 1 partido M cuadrado, pues todo cuadra, ¿no? Y si lo comprobaréis con todo lo demás, veréis que es consistente con otorgar un valor de 1 partido M cuadrado a esto y multiplicarlo por el valor que otorguemos a esto. Entonces, como estamos hablando de que son posibles multiplicaciones, pues entonces podemos perfectamente sacar factor común el palito, o sea, el propagador, y nos va a quedar propagador por 1 más propagador por el pegote este, más los dos diagramas estos, más este diagrama de aquí, más este diagrama de aquí, más puntos suspensivos, porque aquí hay infinitos. Pero también podríamos haber hecho el factor común, pues por ejemplo, con este diagrama de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí solo tenemos dos, ¿no? O sea, tenemos este diagrama, factor común, pues 1 más este diagrama de aquí. Y como solo tenemos orden 2, ya por eso no aparece ninguno más. Pero si hiciéramos todos los órdenes, pues aparecerían todas las burbujas posibles, o sea, todas estas. Pero eso lo podemos hacer con cualquier diagrama que no sea una burbuja. Siempre podemos poner aquí, a ver, ¿cuál es el siguiente diagrama? Este, ¿no? Vale. Pues aquí, claro, como ya tiene dos puntitos rojos, significa que ya es de orden 2, digamos, ¿no? Ya es de orden 2. Por tanto, ya no podemos añadir ninguna burbuja, ¿no? Entonces, solo aparece 1 y más puntos suspensivos, no aparece ninguno más, porque insisto, ya hay dos puntitos. Fijaos que aquí, como no hay ningún puntito rojo, pues aquí puede aparecer pues un puntito o dos puntitos rojos como mucho. Pero aquí, como ya aparece un puntito, pues entonces aquí, como mucho, solo puede aparecer otro punto más, porque es orden 2, ¿vale? Pero insisto, esto lo hemos cortado nosotros a orden 2 para que este vídeo sea finito. Pero esto sigue hasta el infinito y más allá. ¿Y qué es lo que puede dar aquí y aquí y en todos los términos que acompañan a estos diagramas que no son burbujas? Pues todas las burbujas. Porque estamos hablando de todas las posibles combinaciones. Yo a MATLAB, cuando le he dicho que calcule los diagramas, bueno, las contracciones, yo no le he puesto restricción ninguna, las contempla todas. Y entonces, si eso es así, ¿cómo se pueden poner todas las burbujas? Pues exactamente igual que la parte de abajo, con una exponencial. Entonces, al final, lo que nos queda es el palito, el propagador, multiplicado por la exponencial de todas las burbujas, más este otro diagrama por todas las burbujas, la exponencial de las burbujas, etcétera. Y aquí abajo dividiendo tenemos la exponencial de las burbujas de nuevo. Así que entonces, si sacamos factor común, la exponencial de las burbujas, pues ya veis lo que pasa. Se tachan estas burbujas con estas burbujas y nos queda lo que os he dicho antes. Y esto es un resultado importantísimo, porque nos elimina infinitos términos de golpe. Y aparte, por otra cosa, que es que cuando vayamos a QFT ya veréis que las burbujas en teoría dan infinito, ¿vale? Pero, o sea, por tanto, eliminar las burbujas siempre es un consuelo. Ya veremos cómo queda infinito y todo eso, pero ya os adelanto que es una buena historia. Hombre, alguien pesimista podría decir, bueno, te quitas infinitos términos, pero te siguen quedando otros infinitos, ¿no? Efectivamente. Vale, pues ahora ya para acabar este larguísimo vídeo, os comento cómo se pueden obtener los factores de simetría. Vamos a ver si me logro explicar bien y si veo que, bueno, si veis que no se entiende, me lo ponéis en los comentarios y miro de explicarlo un poco mejor. ¿Vale? Lo digo porque ya estoy un poco cansado, pero creo que quiero tener todo esto listo en un solo vídeo y ya continuar con QFT en el siguiente. Ostras, perdón, que se me acaba de colar este diagrama que es una burbuja, perdón. Ya empiezo a estar un poco cansado. Aquí las burbujas se han ido. Como le pasa a la Coca-Cola cuando la dejas un rato abierta. Vale, vamos a ver el tema de los factores de simetría. Muy bien, vamos a fijarnos primero en esta burbuja y ahora lo que vamos a hacer es un giro de la parte de arriba. Fijaos, estoy girando 180 grados y se queda exactamente igual. Pero podríamos haber girado también la parte de abajo y entonces también se queda igual. Pero también podríamos haber girado toda la figura, 180 grados. O sea que hay tres cosas que se pueden hacer, ¿no? Tres acciones. Bueno, pues por cada esa acción
que deja invariante el dibujo, hay que poner un factor 2. Y por tanto, por eso es un 8, que es 2 al 3. Muy bien, vamos a mirar esta ahora. Vale, lo primero que vamos a hacer es rotar esta señora 180 grados y se queda igual. Luego vamos a rotar lo de en medio 180 grados, también se queda igual. Seguimos con la de abajo de todo, también se queda igual. Ya llevamos tres operaciones de simetría. Y por último, si giramos 180 grados de esta manera, también se queda exactamente igual. Por tanto, llevamos 4. O sea que 2 a la 4 es 16, que es justo lo que tenemos aquí. Lo que hemos hecho ahora es básicamente rotaciones, pero también existe otro tipo de simetrías que tenemos que tener en cuenta. Y para eso va a ser muy interesante hacer primero esta y luego haremos el factor de simetría de esta figura. Vale. Esto de aquí es simétrico bajo permutaciones de estas líneas, que estoy llamando A, B, C, D, por llamarlo de alguna manera. Porque claro, esto podemos decir que es la configuración A, B, C, D, por ejemplo, ¿no? Pero también podríamos haber hecho A, B, C, D, o sea, D, A, B y C. Y ya se ve que podemos hacerlo 4 factorial veces, que son las permutaciones de 4 elementos. O sea, 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24. Y ahora viene lo interesante con respecto a esta figura. Esta figura es una burbuja, o sea, no tiene patitas externas. Por lo tanto, podemos rotar en torno a este eje 180 grados y se queda igual. Y esto, como es una rotación, añade un factor por 2. Por tanto, 2 por 24, 48, que es justo lo que tenemos aquí. Vale, aquí, sin embargo, tenemos las líneas A, B, C. Son 3, por tanto 3 factorial. O sea, 3 por 2 por 1, o sea, 6. Y con respecto a girar a este eje, aquí no está permitido porque precisamente tiene 2 patitas externas. Por tanto, por eso aparece solo un 6, este 6 de aquí. Por ejemplo, hacemos una más. Vamos a hacer este que también es interesante. Vale, aquí tenemos la rotación de este lóbulo, la rotación de este lóbulo, por tanto tenemos por 2 por 2. Y claro, uno podría estar tentado de intercambiar esto por esto. Pero nuevamente no se puede porque estos extremos están enganchados a patitas y de alguna manera no nos dejan. ¿Vale? Eso es la regla. O sea que solo podemos, si hay una figura y otra figura que son iguales, solo podemos intercambiarlas si es que no están conectadas a patitas externas. Es decir, que esto no está. Si no está, entonces sí que se añade esa permutación extra. ¿Vale? Pues todo esto que acabo de decir explicaría todos estos factores de simetría. Y podríamos añadir uno más de orden 3. Vamos a ver. Podemos hacer, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a comprobar que es correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4 entradas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Porque recordemos que estamos en una teoría lambda 4 y no pueden salir o entrar ni más ni menos de 4 líneas azules. Vale, pues este lo dejo como ejercicio. A ver si adivináis cuál es el factor de simetría. ¿Vale? Esperaré un poco y en función de lo que me enviéis, recordad que está abajo el mail donde podéis enviar vuestros ejercicios y eso luego se publica en el formulario de CRUD, que también tenéis la descripción abajo, y no hay ningún ánimo de lucro ni nada, simplemente es, pues, bueno, hace tiempo que no digo esto, pero recordad que cada vez que voy poniendo ejercicios, pues la gente libremente pues envía sus soluciones y entonces luego se publican aquí y es simplemente para ayudar a otros, ¿vale? O sea, que si no, o sea, lo muestro libremente, ¿vale? Pero creo que es muy bonito la colaboración entre todos, pues para ir construyendo material de calidad para futuras generaciones. Bueno, no me enrollo, que ya me he enrollado bastante, ¿vale? Os pongo como ejercicio esto y en función de vuestras respuestas, pues ya, si veo que estáis acertados, pues bien, y si veo que no, pues entonces ya os diré cuál es. Vale, pues una última cosa. Si todo va bien, en el capítulo siguiente ya hablaremos de lambda phi 4, pero en QFT. Y aunque os parezca que este capítulo ha sido una pérdida de tiempo, en realidad no lo es, porque de todo lo que hay que explicar del lambda phi 4 en QFT, con todo lo que hemos hecho ahora hemos explicado al menos el 80% de lo típico que hay que explicar, ¿vale? Por lo tanto, si este capítulo no lo has entendido bien, mejor no mires el siguiente hasta que este no esté bien entendido, porque el siguiente se va a basar en este, ¿vale? Bueno, lo dicho, me voy ya, que hay que descansar un poco. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.